Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver la jornada de hoy que vamos a intentar, o voy a intentar que sea lo más amena posible, porque hay algunas cosas que son un poco pesaditas. Os han convocado para hablar de tema de protección de datos. De hecho, es un mini training de formación para que tengáis un conocimiento cierto y cercano de todo lo que tiene que ver en materia de protección de datos y seguridad de la información, por lo cual estamos obligados por una serie de normativas y leyes, ¿de acuerdo? Tenemos una hora y cuarto aproximadamente para dedicar a este tema. Entonces, voy a intentar ir rapidito. Yo sé que hay algunas cosas que pueden ser un poco complicadas o un poco rollo, vamos a decirlo así. Cualquier duda que tengáis podéis esperar al final, la consultamos, o si creéis que es el momento, interrumpís. Intentaremos ser breves para cumplir con el planning que tenemos establecido. ¿De acuerdo? La jornada nos vamos a centrar en estas áreas que tenéis aquí en la diapositiva que presento. Vamos a hablar de lo que es la Agencia de Protección de Datos, ahora veremos. Vamos a hablar un poquito de legislación en materia de protección de datos, seguridad de la información. Vamos a hablar de la información y el consentimiento, una de las máximas previstas por la ley. Vamos a hablar del tratamiento de los datos. Cuando hablamos de datos de carácter personal. Vamos a hablar de seguridad, de aquellas normas básicas que hemos de cumplir para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información que manejamos. Vamos a hablar de los derechos que todos tenemos en materia de protección de datos. Cuando digo todos, digo los pacientes, digo vosotros como trabajadores, digo yo como colaborador o cualquier persona respecto a sus datos de carácter personal. Y, por último, vamos a ver a qué cosas nos obliga la ley a que nos comprometamos cuando estamos trabajando en un entorno profesional. ¿De acuerdo? Bien. Vamos un poco ya a entrar en materia. ¿De acuerdo? Todo este tema de protección de datos tiene que ver con una directiva europea que traslada a los diferentes países, y a partir de ahí cada país, todos, en este caso todos los de la Comunidad Europea, tienen una legislación propia, pues tienen que cumplir con una serie de normas relacionadas con la seguridad. La directiva lo que hace es trasladar unos requerimientos y a partir de ahí cada país regula a través de su legislación las cosas como deben ser en materia de protección de datos. Esto en cada país, en este caso en España, pues lo controla, lo supervisa, lo promueve, lo sanciona la Agencia Española de Protección de Datos. Está en Madrid, evidentemente, y en las diferentes comunidades hay un organismo que se encarga también en materia de protección de datos, pero de las entidades públicas, es decir, tienen un tratamiento un poquito especial. El resto de organizaciones, ya sean asociaciones, empresas, entidades, sociedades, todo, estamos sometidos en materia de protección de datos a la legislación que promulga y controla y sanciona desde la Agencia Española de Protección de Datos, y es de obligado cumplimiento, ¿de acuerdo? Ahí he explicado un poco las funciones de la Agencia de Protección de Datos, que es pues controlar la aplicación de la legislación en esta materia, en definitiva, ¿de acuerdo? Bien, con esto zanjado no hace falta saber mucha más cosas, simplemente que hay un organismo, que es la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que se encarga de que se cumpla todo lo que tiene que ver con esta materia. El siguiente punto del día que os proponía es hablar un poquito de la legislación, ¿vale? Porque, bueno, aparte de lo que es la propia Ley de Protección de Datos, que a alguien le sonará como la LOPD, ¿de acuerdo? Hay otras leyes y reglamentos que lo que hacen es vienen a dar coherencia a todo lo que tiene que ver con esta materia. En especial, nosotros estamos aquí hablando de un entorno concreto profesional, que es el de esta empresa, el de este centro, el de este hospital, y entonces, en este sentido, tener en cuenta
que es lo que os voy a explicar ahora, que hay otras normativas o otras leyes que vienen a cumplimentar o vienen a orientar cómo va el tema de la seguridad de la información y el tratamiento de la misma. ¿De acuerdo? Bien. No sé si conocéis, ya que estáis en el mundo de la sanidad, que hay una ley de autonomía del paciente. Bueno, concretamente hay dos. Hay una autonómica, que fue la primera que se promulgó en el año 2000, que es la primera que se hizo a nivel nacional, aunque en el mundo de la sanidad, pues como es evidente, hace muchos años, ¿no?, que hay hospitales, pero no fue hasta el año 2000 en que concretamente hay una ley sobre los derechos de información bueno, concretamente la ley catalana es la 21/2000 de 29 de diciembre, o sea, se promulgó en el año 2000, sobre los derechos de información concerniente a la salud, la autonomía del paciente i la documentació clínica, és a dir, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica. Aquesta es una ley, no sé si conocéis, si sabíais que existía esta normativa, es una ley que lo que viene es a sentar las bases de cómo debemos tratar al paciente en materia de la información relativa con su salud y deja claro que el titular único, el propietario, el que tiene que decidir sobre sus datos es siempre el paciente, con alguna excepción concreta que está definida. ¿De acuerdo? Bien, a nivel nacional hay otra ley un poco más extensa, que es la 41/2002, es decir, 2 años después de promulgarse la ley aquí en Cataluña, se hizo a nivel nacional, y es la 41/2002 de 14 de diciembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información e historia clínica. ¿Vale? En esta ley habla exclusivamente del entorno de sanidad y lo que hace es definir unos marcos muy concretos para la relación con el paciente. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, define claramente lo que es la historia clínica, que es algo de lo que todo el mundo habla y que en mi experiencia como consultor en el entorno de sanidad y tal, pues he ido descubriendo que no se tiene del todo claro qué es una historia clínica. Pero bueno, para eso estamos aquí, sobre todo desde el punto de vista del control y la confidencialidad. Bien. Estas dos leyes, las leyes de autonomía del paciente, tanto la catalana como la que rige en toda España, tienen unos artículos que entroncan claramente con la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos, la famosa LOPD, es la Ley Orgánica 15 del 99, publicada el 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que ahí es donde está claramente y con todo tipo de detalle definidas todas las obligaciones y reglas a cumplir en esta materia. Y, por otra parte, hay el Real Decreto, el último que se ha publicado, el 1720 en el 2007, el 29 de diciembre, que es donde se da el desarrollo de la Ley de Protección de Datos, es decir, donde se explica qué debemos hacer o cómo lo debemos hacer, lo que dice la Ley de Protección de Datos. Vale, este es el marco legal en el que nos movemos. Nos movemos, por una parte, en lo que tiene que ver con las leyes de autonomía del paciente. Definen ahí que el paciente es el claro titular de sus datos, de su historia clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por otra parte, cuando llega al momento de la seguridad y de hablar cómo debemos tratar esos datos, lo que dice es: vaya usted a la Ley de Protección de Datos, que allí está claramente definido. ¿De acuerdo? Ese es el entronque que hay entre la Ley de Autonomía del Paciente y la Ley de Protección de Datos y su reglamento de aplicación. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta aquí? Sí, ¿no? No tiene... Es bueno. O sea, hay que saberlo, hay que conocerlo. Vosotros que sois profesionales en la salud, pero además en el manejo de información, luego veremos, especialmente protegida de los pacientes, ¿vale? Debéis conocer que existe este marco. A partir de aquí, cualquier duda, cualquier aclaración y tal, estaré encantado de poderlos, hasta donde yo sepa, ayudaros en cualquier consulta o duda que tengáis. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, vamos a hacer un repaso muy rapidito por algunos artículos de la ley, porque creo que es importante, ¿vale? En referencia a lo que es la Ley de Autonomía del Paciente,
simplemente, pues, bueno, los objetivos, ¿no? Para tenerlo claro, para que entendáis que las leyes en algunos casos pueden ser ambiguas, pero en otros casos son muy claras, muy concretas desde su artículo primero, ¿no? En el caso de la Ley de Autonomía del Paciente, la catalana, digamos, la del 2000 dice que el objeto de la ley es determinar el derecho del paciente a la información concerniente a su propia salud y la autonomía de decisión, es decir, es el paciente y únicamente el paciente el que tiene capacidad para decidir qué se hacen con sus datos. Y pongo énfasis en estas cosas porque es importante, ¿eh? Es el paciente el que tiene la única potestad de decidir, con mayúsculas, lo que se puede hacer con sus datos. ¿De acuerdo? Bien. Y por otra parte, pues bueno, viene a regular la historia clínica del paciente y de los servicios sanitarios. ¿Sí? Bien. Esto creo que lo tenéis claro en vuestra práctica. Yo creo que todos sois conscientes que el titular de los datos y el que tiene derecho sobre sus datos es el propio paciente, pero esto hay que llevarlo a la última consecuencia, ¿eh? Y es lo que yo voy a intentar hoy, si no estuviera claro, que creo que sí, pues abundar en esto, sobre todo en esto, en que hay que llevarlo a la última expresión, ¿de acuerdo? Porque cada vez que hablamos y comunicamos alguna cosa en relación con el paciente, estamos transmitiendo información. Entonces, hemos de saber a quién se la transmitimos, con qué finalidad se la transmitimos y, como consecuencia, si debemos hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, en relación a este tema, bueno, quizá siempre me gusta comentar algunos artículos. Vamos a ver el artículo 3 de esta ley que dice que habla sobre el titular del derecho a la información asistencial, ¿no? Y entonces ahí, dentro de este artículo, hay unos apartados en el que dice, por ejemplo, que el titular del derecho a la información es el paciente. Se ha de informar a las personas vinculadas con el paciente en la medida que éste lo permite, expresamente o tácitamente. Es decir, lo típico que nos sucede en muchos casos, que viene un vecino, el cuñado, el amigo, que no sé qué, y viene y pregunta, oiga, ¿y cómo está fulanito? ¿Y cómo le ha ido la operación? ¿Y qué tal? Bueno, pues todo esto, los profesionales que os dedicáis en este ámbito, hemos de ser reflexivos. ¿Por qué? Porque la ley dice esto, que podemos informar, si el titular de la información, ¿vale?, que es el paciente, hemos dicho que es el paciente, lo consiente, o expresamente o tácitamente. Es decir, expresamente que lo haya firmado o tácitamente que realmente en ese acto, en ese momento, decir, oye, pues cuéntele a mi vecino porque así hablará con mi hijo y le explicará lo que tengo. Correcto. Ese es un consentimiento. El paciente nos está diciendo, cuéntaselo. Si no fuera así, no podemos dar por supuesto esto. ¿Sí? No podemos pensar, ok, sí, yo creo que, bueno, habrá algún caso, pero hemos de siempre ponernos en reserva, dar 2 pasos atrás para reflexionarlos mientras volvemos al punto de partida. Entonces decir, bueno, ahora creo que se lo debo decir o no se lo debo decir. Al final, evidentemente, los que ejercéis esta autoridad, esta capacidad, sois vosotros. Por tanto, yo no puedo hacer la reflexión por vosotros. Puedo transmitiros lo que dice la normativa y qué es lo que debemos cumplir. ¿De acuerdo? Bien. En el artículo 5 habla de algo, y para todos, para los pacientes, pero también para todos, que dice que toda persona tiene derecho a que se respete la confidencialidad de sus datos en lo que hace referencia a su salud. ¿Correcto? Igualmente, tiene derecho a que nadie que no esté autorizado pueda acceder, salvo que haya alguna ley que lo autorice. Fijaros, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, ¿está claro? ¿Está clara la ley? ¿Está clara? En este caso hay leyes que son ambiguas y que tienen muchas interpretaciones. Esta tiene una, que el paciente es el que tiene soberanía sobre sus datos. ¿Correcto? Bien. Muy bien. ¿Alguna otra cosa importante cuando hablamos del qué es
o de qué manera se define la historia clínica, ¿no? Que es lo que antes quería comentaros. La historia clínica no deja de ser una agrupación de información de carácter personal de todo tipo, de datos de carácter general, ¿vale? Como el nombre, el apellido, la edad y alguna cosa más, pero también datos que luego explicaremos con más detalle, pero que damos en llamar datos especialmente protegidos, como la salud, como el origen racial, como la sexualidad, como toda una serie de datos, que luego los especificaremos, son datos especialmente protegidos, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es lo que reúne la historia clínica. Físicamente una carpeta, hasta ahora ya la carpeta esa se ha convertido en una parte, es una carpeta, y otra parte no sabemos dónde está en los sistemas de información, ¿de acuerdo? Al final, dentro de X años o de X tiempo, tendremos que ese papel ya no existe, entonces solo el concepto carpeta lo tendremos mentalmente y físicamente en los sistemas de información, pero no lo tendremos en papel, ¿de acuerdo? Bien, pues en este caso la historia clínica dice la ley que la historia clínica recoge el conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada enfermo, identificándose el médico y el resto de profesionales asistenciales que han intervenido. ¿Ok? Se ha de procurar la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente y esta integración se ha de hacer, como mínimo, en el ámbito de cada centro. Es decir, lo que nos está diciendo la ley es que debe haber una historia clínica. ¿Correcto? O sea, no puede haber, nosotros en este caso, por el tipo de centro que somos y tal, pues está claro, ¿no? Pero imaginémonos un centro de atención especializada, ¿de acuerdo? Una clínica quirúrgica, ¿de acuerdo? Una clínica o un hospital. Dice, bueno, pues hay servicio de traumatología, el de oftalmología, el servicio de urología, el de no sé qué, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos está diciendo la ley es que no puede haber una historia clínica de cada cosa. Lo que está recomendando la ley es que haya una historia clínica, una. Y ahí todo. Luego, dentro de esa carpeta principal de historia clínica del paciente, podemos poner una para trauma, una para tal, pero la información tiene que estar toda junta. ¿De acuerdo? Bien. Dice también que el centro debe almacenar o guardar las historias clínicas en instalaciones que garanticen su seguridad, la conservación correcta y la recuperación de la información. Bien, o sea, está diciendo concretamente que el centro, la empresa, la entidad debe poner todos los medios. Vosotros sois parte de esos medios. O sea, todo el personal que participamos o que participa en el tratamiento de los datos es a la vez un medio para garantizar la seguridad. ¿Sí? ¿Cómo? La empresa debe poner algunos medios, es decir, cuando hacemos los sistemas de información todo el mundo debéis tener vuestro usuario y contraseña, pero claro, a partir de ahí el buen uso del usuario y contraseña corresponde a vosotros. La empresa debe poner un lugar, un alojamiento en el cual las historias clínicas en papel, una vez dejan de cumplir su función porque el paciente está ingresado o porque ha sido alta o por cualquier otro motivo, pues esa carpeta debe ir a un almacén de historias clínicas. ¿Ese almacén cómo debe ser? Seguro. No puede ser una estantería en medio de un pasillo donde las colguemos, ¿ok? Entonces, la empresa debe procurar que haya ese espacio donde se guarden esa información y que haya un responsable de esa información, ¿de acuerdo? Y eso está claro, esto está definido por la ley, ¿de acuerdo? Bien. Los usos del contenido de la información de la historia clínica están también definidos y la historia clínica debe ser, es y será un instrumento destinado fundamentalmente a ayudar a garantizar la asistencia adecuada al paciente. A este efecto, los profesionales asistenciales del centro, que están implicados en el diagnóstico y el tratamiento del enfermo, deben tener acceso. ¿Está claro? Vosotros sois, la mayoría, personal asistencial. Pues tenéis que tener acceso. ¿Para qué? Y lo dice claramente. El objeto de tener acceso es para garantizar la asistencia. ¿Por qué lo digo esto? Porque es frecuente
Hay sentencias de que, bueno, como yo trabajo aquí y resulta que han ingresado a, vamos a poner dos casos, a un vecino de un amigo, de un primo, entonces yo, como tengo acceso al sistema, me conecto, si es el sistema, y digo, fulanito de tal, hombre, pues fija, sí, está ingresado, pues tiene yo qué sé, una hepatitis o tiene no sé qué, tal. Entonces nos deberíamos preguntar, ¿ese acceso que estamos haciendo tiene como finalidad tratar al paciente? ¿O curiosear? ¿O obtener información para dársela a alguien? La única finalidad para la cual debemos o tenemos la capacidad de tener acceso a la información es para garantizar el mejor tratamiento médico asistencial. Y para nada más. Entonces, si un paciente no lo tengo asignado, soy médico, este paciente no lo tengo asignado, no debo poder acceder a sus datos. No debo acceder a sus datos aunque pueda. Salvo que haya algún motivo, una finalidad. Yo soy enfermero o enfermera y tal, y tampoco. Yo soy auxiliar, tampoco. ¿De acuerdo? Hay sentencias de esto, de personal profesional que ha accedido y no debía y ha sido sancionado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque los sistemas de información tenemos la trazabilidad de todos los accesos que cada uno de vosotros hace a cada paciente. O sea, el sistema es capaz, porque la ley lo dice, y lo veremos luego, la ley lo dice, el sistema es capaz de decir, el señor médico Juan López ha accedido el miércoles día 13 de tal a las 14:35 a información del paciente fulanito de tal. Y además, esa registro de información, la ley dice que la empresa está obligada a guardar durante 2 años. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Que en cualquier momento se pueda auditar, controlar y verificar y atender una solicitud de un paciente, de decir, yo quiero saber esto, o el responsable del centro quiere saber si su equipo está trabajando y haciendo lo que debe. ¿Correcto? Bien. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Correcto. Bueno, saltamos, veis que aquí estamos hemos cambiado de ley, nos hemos ido a la 41/2002, que es la que está vigente en toda España, ¿vale? Incluida, porque hay artículos en esta ley que no están en la catalana, ¿de acuerdo? En la de aquí de Cataluña, con lo cual esta tiene ese ámbito de aplicación nacional, ¿de acuerdo? Y viene a decir lo mismo. De aquí, o sea, de lo que os he explicado es exactamente igual. O sea, no deja el menor tipo de duda sobre, por ejemplo, el derecho a la intimidad, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada en la ley. ¿Sí? Está claro. Estamos hablando de otra ley, pero que dice exactamente lo mismo. Dice que los centros adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior y elaborarán, cuando proceda, las normas y procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes. O sea, una vez más, está diciendo que la responsabilidad es de los centros y, por añadidura, de todos aquellos que formamos parte del centro, porque el centro es un ente virtual, o sea, el centro está formado por profesionales que deben cumplir. ¿De acuerdo? Bien. Correcto. Define también qué es, o sea, 4 conceptos, ¿no? Las definiciones legales. Cuando hablamos de centro sanitario, ¿de qué estamos hablando? Pues se habla de que un centro sanitario, en definitiva, es un conjunto organizado de profesionales, instalaciones, medios técnicos que realizan actividades y prestan servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios. Por lo tanto, ¿somos un centro médico? Sí. Esta ley nos aplica. ¿Correcto? Habla del consentimiento informado, es decir, la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente
manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Es decir, siempre el paciente debe consentir el tratamiento que se va a hacer en una práctica médica, con sus datos, ¿de acuerdo? Define también lo que es la documentación clínica, ¿vale? Cuando hablamos de documentación clínica estamos hablando, según la ley, el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial, ¿correcto? Ya sea un papel, sea una radiografía, sea lo que sea, ¿vale? Eso, cuando un soporte contiene datos de salud, estamos diciendo que eso es documentación clínica. Y por último, lo que es la historia clínica, que la historia clínica, como hemos dicho antes, es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo de su proceso asistencial. Está claro, ¿vale? Solo eso que es mucho. ¿Y por qué digo solo eso? Porque es frecuente en muchos casos que en la historia clínica he encontrado, no en este caso, he encontrado en algunos sitios hasta facturas, presupuestos, cualquier tipo de cosa me he llegado a encontrar. Bueno, pues hay que centrarse y dar cumplimiento a lo que dice la ley. Y la historia clínica debe contener datos que están definidos, los que son, ¿de acuerdo? Bien. Yo creo que con esto he puesto por el marco un poco de la parte vuestra, ¿no? La parte asistencial, la parte sanitaria, la parte relativa a la sanidad, ¿de acuerdo? Tenemos claro hasta ahí que estamos manejando información, que tenemos una serie de obligaciones en relación con la información, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, vamos a entrar ahora en materia, seguimos con legislación un poquito pesadito. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, bien. Vamos a hablar de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es la Ley 15 de 1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Y esta ley aplica no solo al mundo de la sanidad, aplica al mundo de las personas, ¿de acuerdo? Porque dato de carácter personal es cualquier dato relativo a una persona. Cualquier dato. Cualquier dato. Datos de salud, o datos de una dirección, un teléfono, un color de pelo, cualquier cosa. Y todo lo que sea un dato de carácter personal está sometido a la Ley de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Bien. El objeto principal de la Ley de Protección de Datos es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor e intimidad personal y también familiar. Claro, ¿eh? ¿Alguien tiene una duda de cuál es el motivo para qué sirve la Ley de Protección de Datos? Pocos, ¿eh? No hay duda, ¿eh? No hay duda. Repito, la Ley de Protección de Datos tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Punto pelota. Con lo cual, estamos todo tipo de organización que maneje datos de carácter personal sometidos a la ley. Cuando digo todos, la Asociación de Vecinos, el Hospital Duran y Reynals, cualquier empresa debe manejar los datos de acuerdo con lo que dice la ley. Si yo tengo mi lista de amigos con los cuales hago una paella el domingo, no soy ni una asociación, ni una organización, ni nada, son mis amigos, ¿correcto? Pero ahí, en ese ámbito, en el ámbito de lo normal, es donde quizá en algunos casos más se cumple, porque tenemos una sensibilidad especial porque lo sentimos de los nuestros. Cuando hablamos de protección de datos, y por ejemplo, lo típico, ¿no? O sea, oye, Juan, oye, ¿verdad que tú eres amigo de Rosa María García? Sí, yo soy amigo de Rosa María García. Oye, ¿por qué no me das el teléfono? Es que quiero llamarla.
por nuestra cabeza en ese momento hace cling, no sé por qué, se activa, sí sé por qué, se activa un mecanismo que dice, a ver, este tío, yo qué sé, este no la conoce, quiero el teléfono para llamarla, es mi amiga, no es su amiga, contestamos. Esto es una reflexión que hacemos en una milésima de segundo. Decimos, hombre, pues si quieres dame tu teléfono, dime quién eres y yo se lo paso y en todo caso que te llame ella. Sí, ¿verdad? Es la práctica perfecta. Cuando hacemos eso, en el ambiente familiar, ¿por qué lo hacemos? Porque Rosa María es amiga, es muy amiga mía. Entonces, yo me cuido, ¿verdad? Le pongo hasta cariño en cuidar sus datos de carácter personal, que es el teléfono en este caso que me están pidiendo. Pues esa práctica, esa reflexión hay que hacerla extensiva a cualquier dato de carácter personal que manejemos en el desarrollo de nuestra actividad profesional. Y haciendo esa reflexión y poniendo en práctica esa sensibilidad, seguro vamos a cumplir con todo lo que la ley nos exige a cada uno de nosotros cuando manejamos datos de carácter personal. ¿Sí? Prácticamente con eso he cerrado, o sea, la ley es extensa, pero prácticamente con eso, si realmente eso os queda impregnado, hemos hecho lo mejor de esta jornada de formación. ¿Sí? Perfecto. Pues ya nos vamos. No. Vamos a seguir un poquito más. Va. Importante, os he dicho antes que hay una serie de datos que la ley dice que son datos especialmente protegidos. Lo define en el artículo 7 de la ley, habla de los datos especialmente protegidos. Y en este sentido, lo que nos dice es que nadie, ninguno de nosotros, ninguna persona, ¿vale? Y esto está recogido por la Constitución, puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión y creencias. Esto ya constitucionalmente, la Constitución ampara a todos y cada uno de nosotros a que de esto no quiero hablar. O sea, de ideología, de religión y creencias no quiero hablar. Nadie nos puede obligar a ello. ¿Vale? Dice también, cuando habla de datos especiales, que solo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Solo si el paciente dice, ok, firmo que sí, que puedes tratar estos datos. También dice que los datos de carácter personal que hagan referencia a origen racial, a la salud, a la vida sexual, solo podrán ser recabados, es decir, recogidos, pedidos, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado, una vez más, consienta expresamente, es decir, firmando. ¿Ok? Solo en esas condiciones se pueden tratar los datos especialmente protegidos. ¿Sí? Con esto ganamos mucho, ¿eh? Si tenemos claro esto, ganamos mucho, ¿eh? O sea, solo podemos manejar datos especialmente protegidos, que son todos estos que he nombrado, si el paciente ha dicho sí expresamente, no se ha dicho, bueno, no. Oiga, mire, yo le informo lo que nosotros le hemos de informar de qué vamos a hacer con sus datos, ¿de acuerdo? Pero una vez le hemos informado, si usted está de acuerdo, usted me lo firma. Sí, correcto. Bien, en relación con los datos relativos a la salud, la Ley de Protección de Datos nos dice que sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto a la cesión a instituciones y tal, los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas o hayan de ser tratados en los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación autonómica sobre sanidad. Lo que está diciendo,
La ley de protección de datos es el camino inverso que hemos hablado antes. Dice, señores, y cuando hablemos de temas, especialmente de temas de sanidad, ¿vale? Hay una ley estatal, autonómica, que habla de esto. Por favor, mírensela también. Por eso yo he empezado hablando también de la ley de autonomía del paciente, tanto la autonómica como la española. ¿De acuerdo? A partir de ahí, ¿qué más cosas hay? Hombre, que la empresa o el centro, el responsable del fichero, que es la figura que prevé la ley, debe adoptar todas las medidas de índole técnica y organizativa. Las técnicas, lo que hemos hablado antes, tiene que haber un archivo, los sistemas de información tienen que tener usuario y contraseña y debe controlarse el acceso, que lo dice la ley, correcto, eso lo pone la empresa. Pero también debe aplicar aquellas medidas organizativas, ¿vale?, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, la pérdida, el tratamiento, acceso no autorizado, en función de cómo están las tecnologías, en función de la naturaleza de los datos y los riesgos a los que estén expuestos. Y todo eso, ¿quién hace que eso se cumpla? Todos los que aquí estáis. Todos participamos en las medidas organizativas para que podamos cumplir con eso. ¿Y qué es lo primero que hacemos para cumplir con las medidas organizativas? Poner todo de nuestra parte y, entre otras cosas, pues recibir esta información para que tengáis conocimiento, para que seáis informados realmente con profundidad y con extensión de lo que establece la ley. ¿Sí? Bien. A partir de ahí, y una vez nosotros hemos dado nuestro consentimiento para que nuestros datos sean tratados, la ley nos ampara con unos derechos, ¿vale?, que son los derechos ARCO, si os acordaréis, ARCO, derechos ARCO. ¿Qué son ARCO? Es un acrónimo, ¿eh? ARCO es de derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué es eso? Son los derechos que nos da la ley respecto a nuestros datos, porque yo hoy consiento, sí señor, usted tiene mis datos, yo estoy conforme, le firmo aquí y todo tal. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Ya eso es para siempre? ¿Yo ya no tengo control sobre mis datos o qué pasa? No, sí, tengo todos. La ley prevé estos derechos que son exclusivos y especiales para cada uno de nosotros, que dice que yo tengo derecho a poder acceder a la información de mis datos. Tengo derecho a que se rectifiquen aquellos datos que no sean correctos. Tengo derecho a que aquellos datos que ya no sean necesarios se cancelen. Y tengo derecho a oponerme a facilitar aquellos datos que yo considere que no debo dar. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo oponerme cuando voy a hacer un proceso de ingreso a admisión a decir, oiga, ¿y usted qué religión practica? ¿Puedo oponerme? ¿Sí? Si oponiéndome a entregar ese dato, a dar ese dato, usted como profesional de tal dice, es que sin ese dato yo no sé qué tengo que hacer, no puedo hacer mi trabajo, yo se lo puedo decir. Es decir, oiga usted, mire, es que si usted no me da este dato, yo no le voy a poder ayudar. Eso puedo hacerlo. Pero cada uno tiene derecho. Rectificar, evidentemente, si un dato mío, personal, podemos decir la dirección, o yo qué sé, o el estado civil, o tengo 4 hijos y resulta que tengo 3 y yo veo que mi información dice 4, tengo derecho a exigir y la entidad tiene la obligación de cumplir que esos datos se rectifiquen y que sean ciertos y ajustados a la verdad. ¿De acuerdo? Tengo derecho a que mis datos se cancelen si ya no son necesarios. Si yo di mis datos para hacer, digamos, no sé, una póliza de seguro, si habláramos de una aseguradora, yo doy mis datos para que usted me haga un presupuesto y yo ese presupuesto no lo acepto, con lo cual no llego a establecer un vínculo de relación con la empresa y tal, pues tengo derecho, si yo lo sé, a decir, oiga usted, y esos datos ahora, como yo no tiene sentido, usted los cancela.
Y cancelar, ¿qué quiere decir? Que los borra, que los hace desaparecer, que no van a estar ahí. Y ese es mi derecho. Y el derecho principal, el que abre todos estos tres que hemos dicho, es el derecho de acceso. O sea, yo tengo derecho a ir a una entidad y decir, señores, soy Tony Pensado, quiero que usted me diga qué información, quiero que usted garantice mi derecho a acceder a la información mía que usted contiene. Y eso es lo que aquí a veces pasa, que puede venir una persona que ha estado hospitalizada y que diga, oiga, quiero tener acceso o quiero que usted me facilite esta información que forma parte de mi historia clínica. Porque eso es ejercer el derecho de acceso. Y esos son derechos inalienables. O sea, sí o sí, no hay matices. ¿Ok? Eso es importantísimo. Con lo cual, además el ejercicio de estos derechos trae consigo, de cara a la empresa, unos plazos para el cumplimiento. Es decir, la empresa, cuando alguien ejerce uno de estos derechos, tiene unos plazos para dar respuesta. En algunos casos, o sea, en ningún caso son plazos largos. En el caso del derecho de acceso estamos hablando de que si alguien formalmente, es decir, por escrito, acreditando su personalidad, acreditando que realmente es el titular de los datos y todas esas cosas, que eso lo debe cumplir cuando hace la solicitud, la empresa tiene no más de 30 días para dar una respuesta a esa persona y decir, sí señor, sí señora, yo le voy a habilitar el acceso a su información. Y usted podrá, dentro de 10 días, un día, 4 días, pasarse por aquí y le daremos la información que usted nos ha pedido. Gracias. ¿Correcto? Eso hay que hacerlo en unos plazos establecidos, porque de lo contrario estaremos incumpliendo la normativa. ¿De acuerdo? Bien. Debéis tener muy en consideración, aunque no me gusta mucho abundar en esto porque me parece que no es una cuestión de pagar sanciones o no pagar, si son muchos o pocos, tiene que ver mucho con la sensibilidad de cada uno de nosotros respecto a nuestra propia información y así lo podemos hacer extensiva a todos los demás. El régimen sancionador es brutal. O sea, brutal. Ante un incumplimiento certificado de lo que dice la ley, el régimen sancionador es brutal y es brutal para la empresa y la empresa puede, y lo hacen las empresas, derivar, trasladar esa responsabilidad al incumplidor. Por tanto, todos debemos ser conscientes de hacer el trabajo lo mejor que podemos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una falta leve? Pues recopilar datos personales sin informar. Por ejemplo, imaginemos que ahora yo vengo aquí y digo, pues mira, voy a pasarme por esta planta y voy a ver todos los pacientes que hay, voy a recoger los datos, ¿vale? Voy a decirme fulanito de tal, no sé qué, señora, no sé cuánto, y voy a hacerme un Excel maravilloso, no sé para qué, lo hago. Estoy en ese momento haciendo un acto ilegal, porque la empresa, cuando nosotros estamos registrando datos y tal, que lo hacéis todos los días, la empresa ha cumplido con una serie de procedimientos anteriores, que es legalizar una serie de ficheros, notificarlos, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos escribir. Entonces, si yo por libre voy y hago eso, estoy cometiendo una irregularidad. Si ese fichero acabara, imaginemos, hacer un Excel porque se lo voy a mandar a un periodista porque está haciendo un estudio fantástico pues yo qué sé, los pacientes del Durán. ¿Ok? Estamos cometiendo una irregularidad. Y eso sería una falta leve. Os digo, una falta leve, ¿cómo está tipificada? Pues una falta leve puede costar desde 600, me voy mucho más para allá, hasta 60.000 euros. Eso puede implicar una sanción. Si resulta que ese listado va a un periodista, ese periodista lo publica y uno de los pacientes que está allí dice, pero ¿cómo? Este señor tiene mis datos y se queja y pone una denuncia en la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Eso le va a costar a la empresa y a la persona que lo haya hecho entre 600 y 60.000 euros. ¿Vale? Si nos vamos a una sanción grave, estamos hablando de 60.000 a, ¿alguien acierta? 300.000 euros, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué es una sanción de ese tipo? Utilizar, por ejemplo, información que tenemos registrada
para una finalidad distinta. Es decir, nosotros ¿para qué registramos información en el curso clínico y tal, todas esas cosas? ¿Vale? ¿Para qué? Para garantizar la asistencia del paciente, hemos dicho antes, y todo el tema ese, ¿de acuerdo? Entonces, ahora yo resulta que cojo esa información y se la envío, yo, cualquiera de vosotros, ¿verdad? Cojo esa información y se la envío porque a una mutua, a una aseguradora que le quiere hacer un seguro de vida y ha venido por allí y me han preguntado o lo que sea, y yo se la estoy facilitando. ¿El consentimiento que nos dio el paciente era para darle los datos a una mutua? No, nos dio para su prestación asistencial. ¿Estamos haciendo lo que el paciente nos autorizó? No, estamos haciendo algo distinto. Estamos incumpliendo. ¿Ok? Esa sanción, si realmente se certifica, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de que se asegura que, bueno, 300.000 euros. Yo no juego. Yo a eso no juego. ¿De acuerdo? Bien. Aún hay más por encima, ¿eh? Aún hay más por encima. Pero lo vamos a dejar ahí, ¿parece? Quiero decir, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que es importante que tengamos la sensibilidad y cuando tenemos que hacer algo que no estamos seguros, la empresa tiene unos mecanismos. Es decir, vosotras y tal, pues me voy a mi súper. Súper, que es que resulta que me han pedido que tal. Vuestro supervisor o supervisora, si entiende que es correcto, pues dirá, ok, y tal. Si él tiene o ella tiene la misma duda que vosotros, dirá, dirección, es que no sé, me han pedido esto, pero yo no estoy seguro de si lo hacemos es correcto o no correcto. Al lado de la dirección estoy yo, ¿vale? Está mi equipo, para dar respuesta a esas dudas y hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de datos, hemos estado hablando de datos especialmente protegidos, de tal. Para que tengáis el tema claro, un poco os doy una pauta de los datos. ¿Qué son datos de nivel básico? ¿Qué son datos de nivel medio y de nivel alto? Que son como la ley tipifica hasta hoy, creo que cambiará próximamente la ley, pero de momento los tipifica así. Hay datos que considera básicos, hay otros datos que considera que tienen una cierta importancia y datos de nivel alto. En función de la tipología de la información, de los datos de carácter personal, se deben aplicar una serie de normativas y reglas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son o un ejemplo de datos de nivel básico? Pues un nombre, apellidos, dirección, el DNI, datos generales, los estudios. Datos de nivel básico. ¿De acuerdo? Con esos datos, cuando se tienen que tratar, se tienen que cumplir una serie de medidas que son pues, más sencillas. ¿Qué son datos de nivel medio? Pues datos de nivel medio tenemos que son datos que corresponden a infracciones administrativas, a solvencia patrimonial, a servicios financieros, definiciones de personalidad, comportamientos y tráfico de las comunicaciones. Es decir, el registro de llamadas de teléfono, por ejemplo, es el tráfico de las comunicaciones, identificación de la personalidad por suma de información, que esto lo hacen mucho en Estados Unidos, por ejemplo, recuperan información de comunicaciones y tal, y al final definen un perfil de personalidad, ¿no? Pues este señor es comprador compulsivo de naranjas, ¿vale? Esos son datos de nivel medio, ¿de acuerdo? Y luego tenemos datos de nivel alto, ¿vale? Los datos de nivel alto, que son los datos que hemos dicho, que os he comentado antes, los que entre ellos están los datos especialmente protegidos, que son los datos de ideología, de afiliación sindical, de religión y creencias, de origen racial, de salud, de vida sexual, etc. Estos datos son especialmente protegidos. Y volviendo a lo de antes, para manejar, tratar estos datos, recoger esos datos, necesitamos el informar debidamente y obtener el consentimiento expreso. Firmado, ¿vale? Ok. Bueno, en función de la tipología de estos datos aplicamos una serie de medidas de seguridad, ¿vale? Que es un poco lo que aquí hablaba, ¿no? En el caso, o sea, lo que es elemental, siempre que tratamos datos de carácter personal, sea del tipo que sea, desde básico hasta alto, debe estar identificado el profesional que trabaja. Por eso cuando os conectáis al sistema de información, usuario y contraseña siempre, ¿verdad? Porque es obligado siempre. Cuando hablamos de datos de nivel medio, hemos de tener esa
esa consideración que hemos dicho y además sumarle pues que bueno, la empresa tiene obligación de hacer alguna serie de cosas como auditar, verificar que se cumple pues todo lo previsto, que hay un control en el caso de acceso físico que debe estar autorizado, debe haber un registro de incidencias de la seguridad si es que hay algún problema, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si hablamos de nivel alto, pues bueno, pues ahí a todo esto que he comentado añadimos pues que bueno, lo que he comentado antes, por ejemplo, que debe haber un control de acceso, ¿vale? Un registro del control de acceso a la información, o sea, saber quién, o sea, qué médico, qué enfermero, qué tal ha accedido a qué paciente, porque está ejerciendo el acceso, en el momento de verlo está accediendo a esa información y eso el sistema debe tenerlo controlado, ¿eh? Bien, vamos bastante bien de time. Vamos a dar el último apretón, ¿vale? Y luego abrimos un poco de consultas, ¿de acuerdo? Bueno, la información y el consentimiento es fundamental, como ya os he dicho. O sea, si tenemos que tratar datos de carácter personal, debemos informar, sí o sí, con todo lujo de detalles, con toda detalle de las cosas, ¿vale? Sobre la finalidad. O sea, oiga usted, deme su nombre, ¿para qué? Pues debemos informar siempre del para qué con todo lujo de detalles y sin que haya la más mínima duda, ¿de acuerdo? Y, por otra parte, el consentimiento siempre debe existir para manejar los datos, ¿vale? En algunos casos con el consentimiento tácito vale, es decir, por ejemplo, cuando venís y os contrata la empresa y dice, pues dame tus datos, tus estudios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues si al final eso va a quedar reflejado en un contrato, sí. No hace falta que la empresa te haga un documento que diga, oiga usted, ¿autoriza que me dé sus datos para hacer el contrato? No, en el propio contrato es evidente que ya va a reflejar esos datos, ¿vale? En ese acto está implícito el consentimiento, porque está claro, es para eso, es para hacer el contrato. Sin esos datos no lo puede hacer, ¿vale? En otros casos no está tan claro, pero en este, por ejemplo, sí, ¿vale? Bueno, en el tema de la información, como ya hemos visto, la ley reconoce que toda persona tiene el derecho a saber por qué, para qué y cómo van a ser tratados los datos y a decidir sobre los mismos. ¿Ve? Eso es informar. Esa información es la que hemos de dar. También, lo he dicho ahora, la información debe ser clara y comprensible. ¿Eh? O sea, aquí no hay vuelta. No, claro, oiga, usted, sus datos me los da para hacer esto. Así de claro. O sea, y no se pueden usar para otra cosa, ¿vale? La información se puede hacer por diferentes caminos. Se puede informar visualmente, ¿vale? Mediante carteles en algunos casos y cosas que habéis visto en algunos sitios. Se puede informar por escrito para que quien sea lo pueda leer y verificar. Y también se puede informar verbalmente. Yo puedo tener un protocolo de información verbal, le informo de tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Si está conforme, pues ok, o me firma, o puede informarse por cualquier medio, ¿vale? A partir de la información hemos de obtener el consentimiento, o sea, el señor, la señora nos debe decir sí, ok, consiento, o yo, o vosotros, si estáis en ese caso, ¿vale? Entonces, la ley es clara, ya lo hemos dicho antes, solo se pueden recoger datos y emplearse si se ha dado el consentimiento, o sea, si yo he consentido, ¿vale? De alguna manera, tácitamente o expresamente, pero he consentido. Por lo tanto, me han debido de informar, me han debido de informar. Hay algunas excepciones, que no es el caso comentar, que sí que los datos se pueden recoger sin el consentimiento, pero están previstos deben estar igualmente previstos por alguna ley, ¿vale? La información sobre el tratamiento que vamos a hacer con esos datos, o sea, para qué los estamos pedido, debe ser previa al consentimiento, ¿vale? O sea, el orden, las cosas tienen un orden, ¿vale? Y no vale hacerlas al revés. Oiga, fírmeme usted y luego ya le explicaré para qué lo quiero. No, yo le explico para qué lo quiero y luego usted me firma, ¿vale? El consentimiento es específico, debe ser específico y no para cualquier cosa, ¿eh? O sea, deme usted sus datos para lo que yo crea o quiera hacer con ellos. No, es ilegal. O sea, deme usted sus datos para, dos puntos, esto, para el tratamiento médico asistencial durante su estancia en este centro. Eso es concreto. Deme usted sus datos, punto. No, es deme usted datos, dos puntos, lo que viene detrás, ¿eh? Como hemos dicho antes, el consentimiento puede ser revocable. O sea, yo le doy ahora mis datos, pero ahora digo, pues ahora no, ahora yo ya no quiero que los tenga, revoco mi consentimiento a que usted dé los datos, ¿de acuerdo? Bien.
Los datos especialmente protegidos requieren el consentimiento siempre expreso, hemos dicho, firmadito, ¿vale? Y cualquier comunicación o cesión de datos, el titular debe ser informado. Vale. Hay un documento de información y consentimiento que cada centro, en el momento de hacer el proceso de admisión, pues el paciente se le informa y tal. Luego, si tenemos tiempo, lo revisamos. Es un documento que reúne todo este tipo de cosas, de información, informamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos al tratamiento de los datos. ¿Qué hemos dicho? Que los datos personales solo pueden recogerse y emplearse si son adecuados, si son pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y la finalidad determinada. Es decir, si yo le pido sus datos para tratarlo de salud, a mí no me hace falta para nada saber que usted tiene un piso valorado en tal, ¿verdad que no? Pues bueno, eso sería un dato excesivo si lo pidiéramos. Entonces, los datos tienen que ser pedidos para lo que van a servir. No pueden tratarse para algo distinto. Si los pedimos para el tratamiento asistencial, nos sirven para enviarle ofertas de viajes. No, solo para eso. ¿Vale? Los datos deben ser exactos y mantenerse exactos y puestos al día. O sea, todos tenemos la obligación de actualizarlos. ¿Vale? Y el titular de los datos tiene la obligación de notificarnos, ¿vale? Los cambios. Pero si no los notifica, tenemos la obligación de modificarlo. ¿Vale? Y consideramos, estamos hablando todo el tiempo de tratamiento, consideramos tratamiento cualquier uso de los datos, por cualquier medio manual o medio informatizado. Vale. Bien, vamos a seguridad. Y en seguridad, importante, todos formamos partes de la seguridad. Primero, el responsable, o sea, la empresa, es el primero que tiene que hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de la información. ¿De acuerdo? Se debe garantizar también la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Y ahí jugamos todos. La integridad es, si viene una placa de una radiografía de un señor y lo tenemos que poner en la historia clínica, la debemos poner en la carpeta de historia clínica, porque eso es garantizar la integridad de los datos. ¿Vale? La confidencialidad, hombre, a nadie le interesa que a ese señor le han hecho una radiografía, salvo al que le ha hecho la radiografía y al médico que le ha pedido, porque lo debe saber, pero no le interesa al vecino del cuarto. El secreto, evidente, es esencial para guardar la confidencialidad y así lo explicita la ley. O sea, hay que guardar secretos sobre la información y no comunicarla a nadie que no le interese. ¿De acuerdo? Y el deber de secreto afecta a todas las personas que acceden a la información. ¿Sí? O sea, a todas. Bien. Hemos hablado antes ya de los derechos, que todos tenemos derecho a acceder, rectificar, cancelar o oponernos al tratamiento de los datos. Ya lo hemos hablado antes extensamente. Y vamos a las obligaciones. ¿Vale? Bien. Todo esto, como consecuencia, da que todo el mundo que trabajamos y que manejamos datos de información de carácter personal, es decir, yo en mi caso hoy tengo acceso a vuestros datos, ¿de acuerdo? Pues yo tengo un compromiso de confidencialidad, de garantizar que vuestros datos van a ser bien tratados. Bien. La empresa pone todos los medios, tiene unos sistemas informatizados que garantizan la seguridad, que cumplen, los ficheros están registrados en la Agencia de Protección de Datos, cumple con todo eso. Entonces ahora el personal que forma parte de la empresa y que está comprometido con este tema se debe comprometer. Y este es un documento que yo ahora os voy a leer los puntos, son 15 puntos, ¿vale? Son 15 puntos que ahora veréis que hacen referencia a lo que yo he explicado del tema de la ley y que todos y cada uno de vosotros debéis tener firmado, manifestando expresamente vuestro compromiso en este sentido. ¿Vale? Este documento dice que os comprometéis, primero, a acceder solo a aquella información a la que esté autorizado y a aquellos datos y recursos que necesite para el desarrollo de mis funciones profesionales en la empresa. Lo habíamos hablado antes, es correcto. Segundo, os comprometéis a poner todos los medios a mi alcance para preservar la confidencialidad de los datos e información de carácter personal conservada en cualquier soporte físico. Poner todos los medios a vuestro alcance. Y todos los medios son todos los medios. O sea, pensar
en que tenéis esta responsabilidad. Tercero, garantizar que los datos que salen de los sistemas de información, ya sea por pantalla, impresoras o cualquier otro dispositivo conectado, no puedan ser visualizados por otras personas. ¿Okay? O sea, dejar una lista de pacientes de la unidosis encima del mostrador es una invitación a que otras personas tengan acceso a ella. Si ese listado de medicación, en lugar de ahí, lo tenemos en un cajón, es un buen cumplimiento de ese compromiso para garantizar la confidencialidad. Os comprometéis también a cerrar las aplicaciones con las cuales hayáis estado trabajando y finalizar la sesión como usuario cuando finalice vuestra jornada laboral o dejéis el puesto de trabajo por un periodo de tiempo determinado. ¿Vale? Si yo estoy yendo y viniendo no hace falta, pero si ahora tal me voy a tomar un café porque es mi coffee break o mi rato de tal, pues tengo la obligación, me comprometo a cerrar mi sesión. ¿Por qué? Entre las cosas, porque os conviene, porque si vengo yo detrás y me pongo a hacer cosas, el sistema va a detectar que habéis sido vosotros y no el que lo está haciendo. Cambiar la contraseña esto lo implementaremos, habrá una caducidad automática, ¿vale? Pero cambiar la contraseña sobre todo en caso de que sea conocida por otras personas. Sexto, guardar confidencialidad sobre vuestra contraseña y en el caso de que sea conocida, pues notificarlo para que sea cambiada y notificar que ha sido comunicada, porque la empresa debe saberlo, porque debemos registrarlo en el registro de incidencias, si fuera el caso, porque puede tener consecuencias. No instalar, descargar de Internet, en el caso de que tengáis acceso, quien tenga acceso a Internet, reproducir, utilizar o distribuir programas informáticos, etc. Forma parte de la seguridad tener un buen sistema de información seguro, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos que podáis tener acceso a Internet te ofrece capacidades que están controladas ya, pero tenemos la obligación de no hacerlo. Aunque el sistema va a impedir que se instalen, depende de qué cosas, tenéis la obligación de no intentarlo. No crear ficheros de ningún tipo, lo que hemos dicho. Voy a hacer una relación de pacientes para tal. No. Los sistemas de información ya tienen sistemas para trabajar. Si en algún momento en el desempeño de vuestro trabajo necesitáis crear un registro de pacientes para hacer no sé qué, se comunica debidamente y se autorizará o no se autorizará o se pondrán los medios. Pero en cualquier caso no lo hagáis libremente. Noveno, evitar que queden documentos que contengan datos de carácter personal en bandejas de impresora, fax o sobre las mesas de trabajo, lo hemos comentado antes ya también. Décimo, garantizar el destino último del papel mediante su destrucción. Hojas, documentos que tienen datos de carácter personal no se rompen en 4 y se tiran a una papelera. No. Definiremos un protocolo de destrucción. Es decir, de momento no hay destructora aún en todos los sitios. Me consta, lo sé, se va a corregir y se va a montar un protocolo. Si no es así, se dejará en un lugar, de ahí se recogerá y se llevará a la destructora. Pero en ningún caso se rompe en 4 y se tiran, ¿de acuerdo? Porque con eso no garantizamos que no se pueda esos 4 volverlo a pegar y de esos 4 volver a hacer uno, ¿de acuerdo? No hacer copias si es que tuvierais los medios, ningún tipo de soporte, USB, CDs y esas cosas, los que tengan o no tengan, en cualquier caso está prohibido hacer ninguna copia de ningún documento en ningún dispositivo, salvo que se autorice, ¿de acuerdo? No enviar ficheros con información de carácter personal adjuntos a email, en el caso de que tengáis email, pues lo típico, o sea, vamos a enviar una relación de tal, no, lo debe saber los responsables. Hay una cadena de mando de responsabilidades y debemos, en mi caso, conocer y saber qué se hace y luego veremos si el medio es el adecuado, ¿vale? No destruir, alternar o inutilizar o dañar datos o programas, etcétera, etcétera. Eso está recogido en el Código Penal, además. Y por último, el 15, que es el importante, informar a la dirección de la empresa de cualquier circunstancia de la que tenga conocimiento y que pueda suponer un fallo de la seguridad que permita el acceso a la información de carácter personal por parte de un tercero no autorizado. Este es nuestro compromiso porque la seguridad y la confidencialidad y el secreto de la información que manejamos es cuestión de todos, no solo de la empresa, ¿de acuerdo? Y por último, mantener la confidencialidad y el secreto sobre toda información a la que tenga acceso en el desempeño de mi trabajo o por mi cargo, obligación que tengo y me comprometo a mantener
durante mi relación con la empresa y también una vez finalizada. O sea, la obligación a la confidencialidad no finaliza con mi contrato. ¿Ok? Es indefinida. La obligación con la confidencialidad de los datos a los que he tenido acceso en el desarrollo de mi puesto de trabajo no caduca. Tenerlo presente, ¿vale? Bueno, lógicamente informamos también que el incumplimiento de esta obligación de confidencialidad puede constituir un delito de revelación de secreto que está previsto en el artículo 197 y siguientes del Código Penal. O sea, no solo la ley de protección de datos, hay otras leyes que vienen a regular el secreto y la confidencialidad, ¿de acuerdo? Perfecto. Y hemos acabado. Sorpresa, esto ha sido todo. Cualquier circunstancia en la que os encontréis y que no tengáis seguridad si es conveniente o no atender a lo que os han pedido o tal. La empresa, desde la dirección que me ha encargado a mí, que me ha contratado para esta formación y para tal, hasta la dirección del centro y todo el equipo, estamos a vuestra disposición. Entonces, por favor, pensar que cuando nos piden la información no nos la están pidiendo de un extraño, nos la están pidiendo, entre comillas, de un amigo, de un conocido al que queremos mucho y, por tanto, lo cuidamos. Si hacemos esto, si tenemos esta reflexión permanentemente cuando manejamos datos de otras personas, estaremos haciendo un excelente trabajo. La empresa lo que quiere, y para eso pone todos los medios, ha puesto todos los medios y pone todos los medios en garantizar la seguridad de los sistemas de información. Si los sistemas de información son seguros, si se hacen copias de seguridad, si las copias de seguridad se guardan debidamente, si se verifican que se hacen, todo ese tipo de cosas que tienen un coste y que evidentemente la empresa promueve, se tiene y se debe complementar, porque así lo dice la ley, porque así es preceptivo, con vuestra participación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Os informaremos también a todos aquellos que tenéis email, os llegará un email, estar atentos, ¿vale? Desde el cual habrá un link colocado, que clicando allí, desde vuestra casa podéis hacerlo, debéis hacerlo. Clicando allí os aparecerá una encuesta, ¿vale? Una encuesta muy sencilla, son una serie de cuestiones que tendrá que ver con la formación, con todo lo que yo aquí he explicado. Es muy sencillo, es muy claro y simplemente es ratificar que todo aquello que hemos explicado pues se ha entendido, ¿de acuerdo? Entonces, el cuestionario, el test en cuestión, yo ahora os leeré los puntos para que los tengáis claros. Las cuestiones entenderéis que es fácil, pero la complementación la hacemos allí. Os conectáis, os pedirá nombre, apellidos, DNI, el centro al que pertenecéis dentro de una propuesta, ya verás que estará, saldrá Durán y Reina, ¿de acuerdo? Ponéis vuestros datos, vuestro DNI, y entonces a partir de ahí contestáis sí, no, no, sí, opción 1, opción 2, opción 3, a cada una de las cuestiones que hay, que son muy elementales, y cerráis simplemente. Con eso tendremos la verificación. Os pido por favor que lo hagáis, tenéis un plazo máximo de un mes para hacerlo. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Lo tramitáis a través de vuestros responsables y lo atenderemos. Gracias por todo y a todos.